Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Gracias Pastor Raúl, por esta deferencia, por esta confianza. Damos gracias al cielo por esta maravillosa oportunidad y por este hermoso privilegio de compartir hoy la palabra con nuestros hermanos. Oramos al Señor para pedirle que nos ayude, que nos guíe en este momento y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en lo que vamos a hacer. Padre Santo, te pedimos, Señor, que hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tomes el control de todas las circunstancias en este culto en el que compartimos con nuestros hermanos la palabra que tú nos has enviado, Padre Santo. Que sea esa semilla sembrada en tierra preparada, que germina al 100 por 1 y que nos permite, Señor, una transformación de vida y una gran capacidad, Señor, para hacer la obra y el propósito que nos has encomendado como iglesia. Gracias, Señor. Nos disponemos en tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando el pastor Raúl me pide que yo comparta con mis hermanos la palabra, pues uno se pregunta y le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué cosas debemos compartir, qué cosas debemos enseñar en una oportunidad como esta? Hoy voy a tratar de hacer una predicación un poco personal y un poquitico diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado a hablar con ustedes en una clase, en una predicación, en una enseñanza. Hoy quiero compartir algo que he denominado pensamientos en medio de la presente crisis. Como ustedes saben, soy una persona que me gusta estudiar la palabra del Señor y en ese estudio pues uno encuentra circunstancias, situaciones, vivencias que le permiten dar ciertas opiniones con respecto a lo que está sucediendo. Es claro que en este tiempo que nosotros estamos viviendo y por causa del COVID-19, estamos en una profunda incertidumbre. Este es uno de los tiempos más difíciles de la humanidad en la historia moderna. Se han transformado la vida de millones y millones de personas, su manera de vivir, de manera que nosotros nunca imaginamos. Eh, ha sucedido y ahora estamos hablando del octavo mes y estamos terminándolo y estamos hablando de que en 8 meses la vida de toda la humanidad ha cambiado. Ha cambiado en muchas cosas para mal y en algunas otras en una gran oportunidad para bien. Pero los cambios han sido demasiado rápidos, los cambios nos han tomado por sorpresa. La mayoría de la población mundial todavía no sale de su sorpresa, de su asombro. Están anhelando o estamos anhelando que con una esperanza en el corazón esto acabe pronto. Sin embargo, una vez acabe, nosotros no conocemos realmente las consecuencias que va a tener esta pandemia en la humanidad, los costos en vidas, los costos económicos, los costos en la vida social de una humanidad que no estaba preparada. Eh, pero estos tiempos de crisis, estos tiempos de confinamiento, nos permiten, a quienes estudiamos la palabra del Señor, encontrar cosas en las que nosotros debemos enfocarnos y cosas que me gustaría hoy compartir con usted. Son 6 puntos específicos que quiero compartir con usted y de los cuales nosotros nos debemos hacer conscientes. La primera o el primer elemento que yo encuentro cuando estamos sufriendo esta crisis, este tiempo de pandemia, es que nosotros volvemos a redescubrir algo que sabíamos, pero que quizás por la velocidad del mundo y por la prepotencia de nuestros descubrimientos científicos y por nuestros adelantos, entre comillas, de nuestra civilización, a veces olvidamos. Nosotros quizás somos los seres más frágiles de la creación.
Si usted se pone a comparar las capacidades de otros seres en la naturaleza con las nuestras y la absoluta dependencia que nosotros tenemos de nuestros padres hasta los primeros años de nuestra vida, realmente nosotros somos los seres más frágiles que hay en la naturaleza. Y cuando se trata de circunstancias de crisis como las que estamos viviendo, somos susceptibles de enfermarnos y de morir repentinamente, como nos lo está demostrando esta pandemia. Entonces volvemos a ese análisis que tenemos que hacer de nuestra fragilidad en relación con el resto de la naturaleza. Si usted compara animales de todo tipo, sean insectos o sean mamíferos de todo tipo, va a encontrar que casi todos tienen la capacidad de defenderse y de autosustentarse una vez nacen. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos por lo menos en los primeros 5, 6 o 7 años de nuestra vida una total, absoluta dependencia de quienes nos proveen los alimentos y todo lo que necesitamos. Entonces descubrimos en el encierro, descubrimos en esta pandemia que somos personas o seres humanos de una fragilidad extrema. Entonces quería buscar en la palabra algo que me sustentara este concepto y encontré en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 que dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Es una comparación que está haciendo Pedro de nuestra fragilidad, y de la cual debemos ser conscientes, pero ser conscientes no solamente de la nuestra, sino conscientes de la fragilidad de quienes están alrededor nuestro, porque a veces nos preocupamos por lo que nos pasa a nosotros, pero no pensamos en la fragilidad de quienes están alrededor nuestro. En Job, capítulo 14, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra y no permanece. La palabra también nos está sustentando estos pensamientos, estos análisis que nosotros hacemos en nuestra intimidad de estudio, y nos confirman que efectivamente nosotros tenemos un altísimo nivel de fragilidad. Ese era el primer punto que yo quería compartir con ustedes, que nos hiciéramos conscientes de la fragilidad que como seres humanos tenemos. El segundo punto es que la crisis y las circunstancias que producen la crisis a veces nos enseñan más que ni la misma palabra del Señor. Porque lo digo con un poco de tristeza, porque si hay algo en lo que ha insistido el Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo y de los apóstoles, es en la igualdad de los seres humanos. Pero los seres humanos hemos insistido en un modelo social, político, económico, de estructuras que hace diferencias. Y resulta que el COVID-19, esta enfermedad, esta crisis, no hace ninguna diferencia entre las personas, los afecta a todos por igual. Esta pandemia no está escogiendo un estatus social, un país, un lugar de nacimiento, un poder económico, un poder político, un poder religioso, no está escogiendo ni pobres ni ricos. Este virus, un elemento casi que imperceptible, que es invisible a nuestros ojos, nos está enseñando de manera clara y fehaciente que somos iguales y que todos estamos siendo afectados de la misma manera. Entonces, el segundo punto que nosotros debemos tener en cuenta es que la crisis nos recuerda lo que la Biblia nos está tratando de decir y que a veces no queremos entender. La crisis nos recuerda que somos iguales. Cristo nos lo enseñó, la palabra nos lo enseña, que somos iguales ante el Señor. Pero los seres humanos, y sobre todo quienes no conocen la palabra del Señor, persisten en establecer diferencias. Nosotros ante Dios, y en este caso ante una situación de crisis como la que estamos viviendo,
todos somos iguales. Entonces, son dos elementos que había que compartir. Reconocer que nosotros somos de una fragilidad extrema. Segundo, que ante una crisis, una dificultad, la crisis no tiene acepción de personas como lo hace Dios. Tampoco Dios hace diferencia, tampoco Dios hace acepción de personas. Y se nos ha venido enseñando. Pero una crisis como esta nos lo reitera de manera evidente y lo podemos vivir en carne propia. Por eso la palabra del Señor dice en Malaquías 2:10, Malaquías capítulo 2 versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías nos está recordando nuestros orígenes comunes, que somos creados por el mismo Padre, somos hechura del mismo Padre, somos hechura del mismo Dios. Entonces, ¿por qué nuestra intención y nuestra necesidad de hacer diferencia? Tiene necesidad una circunstancia como un virus invisible de reiterarnos lo que la palabra ya nos había enseñado, lo que ya nos había dicho. Ante la enfermedad, la crisis y la pandemia, somos todos iguales. Pedro también lo reconoce, porque Pedro también fue presa de estos prejuicios desde su visión de la religión. Por eso en Hechos 10, Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, Pedro, a través de esa visión que tuvo en un momento determinado, reconoció algo que Dios nos ha venido enseñando, pero que ahora una circunstancia como la presente nos está enseñando. Nosotros somos iguales. Tercero, el tercer principio o el tercer pensamiento que tenía en este análisis de la situación que estamos viviendo es que cada vida es importante. Cada persona, cada ser viviente, cada ser humano viviente es supremamente importante. Nosotros tenemos que recordar que la imagen de Dios es la base fundamental para el valor y la dignidad del ser humano. Recordemos que en Génesis 1:27 la palabra me dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es eso lo que nos da un valor especial. Es eso lo que nos da la dignidad que nosotros tenemos. Pero resulta que no solamente me la da a mí, sino esa dignidad se la dio Dios a cada ser humano. Y Dios y la Biblia nos enseña que el dador de la vida es el Padre, que el dador de la vida es el Señor y que Él es el único que puede quitarla. Entonces, me preocupa y escuchaba en algunos momentos conceptos políticos, conceptos filosóficos, conceptos inclusive de economía que pretendían enseñar a ciertas sociedades en el mundo que ciertos grupos sociales de alguna manera eran prescindibles. Insinuaban que habían seres humanos por edad, por enfermedad, por improductividad económica, que podrían ser descartados, desechables o menospreciados en las soluciones que la humanidad asumiera en este tiempo. Nosotros, como creyentes en ese Señor Dios Todopoderoso que no hace acepción de personas, tenemos que reconocer el valor de toda y cada una de las vidas. Y tenemos que pararnos firmes en contra de estos conceptos que pretenden, entre comillas, sacrificar a aquellos que se consideran despreciables dentro de una sociedad económica de producción y de consumismo. No es posible que haya un ser humano en la tierra que esté pensando
que hay personas desechables, que hay personas descartables, que hay personas que no se deben tener en cuenta en las soluciones que se están planteando para esta situación. Entonces, nosotros, como creyentes, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que ser claros y definidos y elevar una voz al mundo para recordarle que el dador de la vida es Dios y que el único que tiene la potestad de quitarla es Dios. Cualquier otra insinuación es un sacrilegio a la vida que Dios nos ha dado. Por eso debemos portarnos firmes ante esta situación. Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hechos 17:28, porque en él vivimos, refiriéndose al Señor, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, cada vida es importante, cada vida es valiosa y la debemos tratar, la vida de nuestros semejantes, de la misma manera como tratamos y defendemos la nuestra. Tres elementos, tres pensamientos que traía a mi mente en el estudio de la palabra. Una debilidad o una profunda fragilidad, una profunda fragilidad de nuestra naturaleza, un recordatorio de la igualdad, un recordatorio de que somos iguales, un llamado de atención para que defendamos el valor de la vida de cada uno de nuestros semejantes. Cuarto, nosotros como creyentes tenemos que reconocer la presencia de Dios en medio de nuestras crisis. Dios está cerca en medio de las crisis y dificultades que enfrentamos. Muchas veces el ser humano piensa que Dios lo abandonó. Muchas veces el ser humano piensa que Dios está dejándolo solo padecer las circunstancias de una situación como la que estamos viviendo. Un cuarto pensamiento es este: tenemos que entender, tenemos que creer, tenemos que vivir con certidumbre, pero tenemos que hacerlo vida en nuestra vida, el reconocer que Dios está cerca de nosotros cuando estamos en crisis. Si nosotros entendemos la palabra del Señor, si nosotros entendemos lo que la Biblia nos está diciendo, es más cercana la presencia del Señor para nosotros cuando estamos en crisis que cuando estamos en bendición. Nosotros buscamos a Dios cuando estamos en crisis, quizás no lo buscamos cuando estamos en bendición. Y Dios está siempre dispuesto cuando nosotros lo buscamos. Pero de algo tenemos certeza a través de la palabra. Dios está en medio de nosotros, tan cerca de nosotros está en esta situación y en esta crisis que estamos viviendo, que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para percibir su presencia manifiesta en todas y cada una de las cosas que suceden en nuestros días, en nuestras circunstancias, en nuestros hechos, en nuestros procesos. En cada cosa que usted haga, aprenda a descubrir la presencia del Señor. La palabra nos recuerda cosas hermosas que la palabra nos dice cuando se trata de recordarnos la presencia del Señor en nuestros momentos de crisis. Voy a permitirme leer algunos apartes del Salmo 121. Dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol se fatigará de día y ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nosotros debemos tener esa certidumbre de la presencia del Señor en nuestras circunstancias y especialmente en la crisis. Pero nosotros
recordemos, tenemos la tarea de enseñarle a los demás que la presencia manifiesta del Señor y su poder actuando en su favor opera en aquellos que le temen. Enseñemos a los demás el temor a Dios. Otro elemento que nos enseña de este proceso de la cercanía de Dios es que Dios nos permite pasar las crisis en paz. A diferencia de los demás seres humanos, Dios nos ha dado una capacidad de ser capaz de pasar las circunstancias de dificultad y de problemas en paz. Lo podemos hacer con la paz que Dios nos da al saber que nuestro Padre Celestial está al pendiente de nosotros. La palabra me dice en Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra está diciendo que en la medida en que nosotros perseveremos en ti, persistamos en la presencia del Señor, Él nos guardará en completa paz. Cuando nuestros pensamientos perseveran en el Señor, la palabra nos promete que Dios nos guarda en completa paz. Dice, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Estos dos versículos de Isaías nos recuerdan que nuestra fidelidad, nuestra persistencia en permanecer ante el Señor nos garantiza que vamos a tener una capacidad especial para manejar las crisis, que vamos a tener una capacidad especial para soportar las circunstancias, porque tenemos conciencia de que Dios está con nosotros, nos está acompañando y Él nos guardará en completa paz. ¿Qué hemos visto hasta acá? 4 elementos básicamente. Hemos visto nuestra fragilidad. Hemos visto que somos iguales. Hemos visto que cada vida es importante. Hemos visto que Dios está cerca en medio de las crisis. Y por último, en los 2 últimos elementos, nos enseñan algo muy especial. Primero, en el elemento quinto o en el pensamiento quinto, como usted lo quiera definir, se requiere que nuestro amor sea manifestado al prójimo. Nuestra fe tiene convicción o se puede demostrar a los demás en la medida en que nosotros amemos al prójimo. Dice la palabra del Señor en Juan 13:13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Quiere decir, dentro de este tiempo, si hay algo necesario por las crisis que estamos viviendo, porque hay hogares en luto, porque hay hogares en dificultad, porque hay personas sufriendo no solamente en la salud, en la economía, sino en los aspectos psicosociales, en su psicología, en sus emociones, en sus sentimientos, teniendo afectaciones de todo tipo. Las personas requieren en este tiempo que los creyentes en Cristo Jesús manifiesten el amor, ese amor real y verdadero. Nuestro genuino amor por los demás es la luz a un mundo oscurecido por los problemas. Nuestra luz, la luz del amor que nosotros podemos manifestar a quienes lo necesitan. No estoy diciendo que nosotros no lo necesitemos, pero Dios nos da la capacidad de estar en dificultad y aún así ser capaz de bendecir a los demás. Y esa es la tarea que nos corresponde. Por eso nosotros debemos ser la luz para un mundo que en este momento está en problemas. La palabra del Señor me dice y me reitera en Juan 13:34 que nos debemos amar los unos a los otros e insiste en este mandato, porque realmente es un mandato. Entonces, cuando nosotros pensamos en manifestar el amor a los demás, voy a poner un ejemplo quizás el más sencillo,
Manifestar el amor a los demás es pensar en el bien común. Manifestar el amor a los demás es pensar en el bien del otro, que al final redunda en que a mí también me vaya bien. Manifestar el amor de manera sencilla es guardar la distancia que están pidiendo los estamentos gubernamentales para controlar la pandemia. Guardar la distancia es una manifestación de amor. Guardar esos 2 metros o ese 1,5 metros que están pidiendo las leyes, las normas, los poderes políticos que están pidiendo que controlemos de esta manera la proliferación de la pandemia. Manifestar el amor es estar a la distancia que se nos está pidiendo. Por lo demás, pues no manifestar amor es hacer lo que estamos haciendo. Llenar los buses de servicio público, de los establecimientos comerciales, los mercados, las vías, todos los lugares que usted pueda imaginar, llenarlos de gente que no guarda la distancia. Esperamos, y creo que ningún cristiano lo está haciendo, ningún creyente en Jesús, me imagino que violará esta norma. Tenemos que pensar en el bien común. Nuestra perspectiva en esta circunstancia es el bien común. Si nosotros pensamos en este tiempo de pandemia, en el bien común, estaremos manifestando el amor que Dios nos está pidiendo. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a los necesitados y luchar por construir un mundo de menos desigualdad, un mundo con más justicia y equidad. Lamentablemente, lo que estamos viviendo, la pandemia, el COVID-19, está afectando a quienes se afectan siempre, a los pobres, a los más necesitados, porque tienen escasez de recursos y tienen imposibilidad de reaccionar de manera diferente por sus propias necesidades. Entonces, la Iglesia tiene que también ser copartícipe de ese pensar en el bien común. Nuestra fe real es probada cuando nosotros demostramos que tenemos amor por el prójimo. Y por último, y para terminar, nosotros como creyentes estamos conscientes de que estamos aquí de paso, que estamos viviendo en unas circunstancias que no son las deseables. Nosotros tenemos confianza de que vendrá una paz completa y una redención final al final de los tiempos, que eso está por venir. Y esa es la esperanza con la que nosotros vivimos. Entonces, no quiere decir esto que porque nosotros tenemos esperanza en un futuro mejor, en una eternidad con Dios, dejemos de hacer lo que necesariamente tenemos que hacer en este tiempo, en estas circunstancias, para mejorar el mundo en el que vivimos. Nosotros vivimos bajo 3 elementos, bajo la fe, bajo el amor y bajo la esperanza. Nuestra fe en Cristo nos sostiene. Esa fe es la que hace que nosotros permanezcamos con capacidad de lucha en nuestra vida. El amor, nuestro amor por Dios y por los demás nos define. O sea, ¿cómo se identifica un creyente? Por el amor a Dios y por el amor a los demás. Entonces, mientras la fe nos sostiene, el amor nos identifica. Y la esperanza nos alienta a seguir adelante en medio de las dificultades porque creemos en un mejor y bien final de manera eterna. Entonces, como creyentes, tenemos que vivir en fe, en amor y en esperanza. Hemos visto 6 elementos, 6 pensamientos de manera muy sencilla. Hemos hablado de que los seres humanos o de que la pandemia o que el COVID-19 nos ha demostrado o nos ha vuelto a recordar lo frágiles que somos. La crisis, la pandemia, también nos volvió a recordar que todos somos iguales. También la situación actual y presente nos hace evaluar o reevaluar el valor de la vida. Toda vida es importante. También como creyentes, nosotros recordamos que Dios está cerca de nosotros en medio de las crisis. Que nuestra mejor manera de manifestar nuestra fe y nuestra cristiandad es manifestando el amor al prójimo.
que estamos y vivimos con la esperanza de un futuro mejor, tratando de hacer en este tiempo lo mejor que podemos. Son 6 pensamientos que nosotros debemos tener como cristianos de manera permanente, de manera latente en nuestra existencia. No nos podemos olvidar de mi fragilidad, pero especialmente de la fragilidad de los demás. No me puedo olvidar que tengo ante mí un semejante que es semejante a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tengo que recordar cuán importante es la vida de los demás y tengo que manifestar el amor a ese prójimo. Tengo que recordar que el Señor está cerca de mí. Tengo que saber que aunque tengo esperanza de una vida eterna, en este mundo tengo que hacer todo lo posible para que seamos bendecidos en ese bien común que manifiesta el amor al prójimo. Gracias le damos al Señor y permítame orar un minuto para que el Señor nos guíe a través del Espíritu Santo en estos 6 pensamientos muy sencillos, pero que si nosotros los entendemos, que si nosotros sacamos las lecciones que ellos nos enseñan, seguramente nuestra vida como creyentes irá en un proceso de edificación y de ayuda a este mundo que tanto lo necesita. Vivamos, como dice la palabra, en fe, en amor y en esperanza. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, con nuestros hermanos de Centro de Plenitud y quienes comparten estos videos a través de las redes, Señor, podamos ser llevados al entendimiento de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros, en medio de estas circunstancias, tenemos que tener criterios o desarrollar criterios de cristianos, desarrollar criterios que nos permitan recordar, entender o volver a aprender conceptos que quizás hayamos olvidado. Recordar la fragilidad que como seres humanos tenemos, recordar la igualdad en la que tú nos pones, Señor, porque tú lo determinaste de esta manera. Recordar la importancia de cada vida. Recordar que tú estás en medio de las crisis junto a nosotros. Recordar que nuestra mejor manera de probar nuestra fe es manifestar el amor al prójimo. Señor, saber que vivimos en la esperanza de una vida eterna, pero que en este mundo tenemos una tarea que cumplir como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Señor, que podamos ser identificados porque somos o porque manifestamos el amor a Dios y al prójimo. Que tengamos una fe tan fuerte que nos sostenga en medio de las vicisitudes y de los problemas. Y que vivamos en una esperanza, Señor, que nos permita seguir caminando hacia adelante, Señor. Padre Santo, te coloco, Señor, a nuestros hermanos de Centro de Plenitud en tus manos. Guárdalos, Señor. Ya pasamos 8 meses de este año, Señor. Estamos próximos a iniciar el 9º mes. Guárdalos, bendícelos, protégelos, Señor. Que la sangre de Cristo Jesús esté sobre cada uno de ellos, sobre sus familiares, sobre sus amados, Padre Santo. Te pedimos que todos, absolutamente todos, tengamos la guía del Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos corrija y para que nos ayude en todas esas decisiones que debemos tomar de aquí en adelante. Estas circunstancias, esta pandemia, no es superior a ti, pero sí tenemos que tener actitudes correctas como creyentes, como cristianos y como hijos tuyos. Tenemos que tomar en este tiempo decisiones que pueden afectar el resto de vida que nos queda, Padre Santo. Por eso, Señor, que las podamos tomar bajo la iluminación y guía de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Dejo por acá a nuestro pastor Raúl. Amén y amén.